Amigos, amigas de Arsenal en América, nuevo video en YouTube, nuevo lunes. Acá estamos con un episodio del podcast, esta vez para hablar lo que sucedió en la última fecha de la Premier League 2024-2025. Se terminó la temporada con un Arsenal que cerraba la campaña visitando al peor equipo del campeonato, visitando al Southampton, el equipo que terminó último en este torneo, y un Arsenal con el pasaje a la Champions League asegurado, ¿no? Ya con el boleto listo para jugar la próxima edición de la máxima competición de clubes de Europa, pero un Arsenal que quería terminar con victoria ante un Southampton que tuvo una temporada muy turbulenta, donde pasaron varios entrenadores, un Southampton que empezó su campaña con Russell Martin, fue despedido Simon Ross, que fue el técnico interino, después llegó Ivan Juric, no pudo levantar al equipo, termina despedido también, y un Southampton que en la previa del partido anunció la contratación de Will Steele, un entrenador que vamos a comentar algunas cositas en breve, que firma un contrato de 3 años para dirigir al Southampton en el Championship la próxima temporada. Acá estamos con Agustín Devotti para nuestro repaso habitual de la Premier. Debo, hay que empezar hablando como siempre de la formación del Arsenal, un Arsenal que con bajas para afrontar este partido, como ha sido a lo largo de toda la temporada. Las lesiones no estaban claras, sí. ¿no? No estaba Saliba disponible, no estaba Timber disponible, jugadores importantes, y un Arsenal que, bueno, puso el mejor equipo que tenía con, una defensa en la que Kieran Tierney, que se despedía del club, que jugaba su último partido, jugó de central zurdo. Un Tierney que lo vimos jugar le faltó atajar a Tierney esta temporada, jugó de extremo por ambas bandas, jugó en el mediocampo, jugó de doble tres. Jugó de doble tres, ¿no? De lateral bis. Bueno, en este caso jugó de central zurdo y jugó bien, ¿eh? Sí, totalmente. Hay un dato que me pareció muy, pero muy llamativo, que es que después de 148 partidos de manera consecutiva por Premier League, Arsenal no alineó en su 11 titular a Gabriel o a Saliba. Mira. Alguno de los dos, no los dos juntos, sino por lo menos jugaba uno o el otro. Eso también marca un poco, sobre todo también teniendo en cuenta con Saliba, que es uno de los futbolistas que más viene jugando últimamente, la regularidad que han mostrado dos de los futbolistas más importantes del equipo. La última vez que no habían jugado ni Gabriel ni Saliba juntos, o alguno de los dos, había sido en agosto de 2021, recordarás, porque fue cuando perdimos 5-0 contra el Manchester City. En uno de los momentos más álgidos del ciclo Arteta, cuando comenzaba la temporada con muchas lesiones, en una situación difícil. Así que bueno, no. Pablo Marí jugó ese día, me acuerdo, ¿no? Pablo Marí estaba en la saga ese día, no me acuerdo quién era su acompañante. Calamitós, Holding, probablemente, alguna de esas formaciones que veíamos, unas épocas complicadas del artetismo inicial en ese sentido. Ponemos la pizarra, Debo, así repasamos las formaciones, ¿te parece? Y continuamos un poquito con el análisis. Ahí tenemos la pizarra, te voy a subir aquí arriba. Ahí tenemos, así salió a jugar el Arsenal, ¿eh? Y el Southampton, lógicamente, también su rival. Un Arsenal con White, Kiwior de central diestro, que no es la primera vez que lo hace. De hecho, terminó jugando la fecha pasada con Newcastle en esa posición. Tierney, Zinchenko completando la defensa. Partey y Rice. Bueno, acá hay algunos intercambios de posiciones. A ver si puedo tirar un 4-3-3 como para... ¿Sabes qué? Me llamó la atención porque cuando salió la formación de la Premier en pantalla, en realidad la formación que dio Arsenal en su Twitter, Thomas Partey figuraba como lateral derecho. Sí, es verdad. Pero creo que fue algo así, Debo, con Nwaneri jugando de Odegaard, con Sterling que arrancó primero a la izquierda, Merino en el centro, y creo que así fue la formación del Arsenal, ¿no? Creo que esta fue la configuración. Totalmente, sí, eso refleja un poco más lo que vimos en cancha. Bueno, sorprendidos con la cuestión de Tierney, sobre todo, capaz lo más lógico o lo que se esperaba era que Thomas Partey sea lateral derecho, White primer central, Kiwior segundo central, Tierney lateral izquierdo, Zinchenko a la mitad de la cancha. Bueno, Arteta trató de probar otra cuestión. Tal vez para poder acomodarlo a Ethan jugando ahí en el mediocampo, que quieras o no es su posición más natural, para ver cómo se podía desenvolver de esa manera y sobre todo reemplazando al capitán con todo lo que eso significa.
Totalmente. Creo que también con un Southampton que jugó mayormente replegado, el Arsenal se podía mover de esta forma, ¿no? Zinchenko incluso a Sí. veces hasta daba la amplitud acá. Sí, Sterling un Zinchenko vintage, ¿no? Manejando la pelota, manejando los tiempos, como en su mejor momento en Arsenal. un poquito así lucía el Arsenal, ¿no? Porque el Newcastle estaba bastante replegado. Tierney daba acá la contención, lo Sí. mismo con Ben White Kilman. pasando mucho por afuera también. White pasando mucho por afuera también. Creo que así era un poco, ¿no? Así se jugó mayormente el partido con el Arsenal instalado en campo rival. Por eso permitía que Tierney ocupe esta posición porque era más que nada hacer una cobertura, ¿no? Y estar atento a los retrocesos, porque el Southampton poco ofrecía en ataque también. Sí, sí, bueno, el gol fue de pelota parada, un problema recurrente que hemos tenido este año en ese sentido, y mucho más que eso nos generó el equipo local que claramente se despedía de la Premier, quería hacerlo de la mejor manera y bueno, terminó siendo con derrota. Sí, bien. Bueno, ahí un poquito cómo fue la configuración. En un partido donde el Arsenal insinuó, ¿no? En el primer tiempo con algunas situaciones de peligro, tuvo un cabezazo Merino en el travesaño, los centros que venían desde la izquierda quizás eran los que más complicaban a Southampton, pero el gol llegó desde la derecha. Buena combinación de Martinelli que en un momento cambia de banda con Sterling y le pasa a White por afuera. Eso es lo que tiene Ben White también, ¿no? Que me parece que en ofensiva entiende mucho más cómo hacer ese overlapping, ¿no? Ese desdoble, ¿no? Para Sí, poder dar una banda. el famoso 2-1 por afuera, sí, sí. Y tira al centro, y el que está en el centro del área es Tierney, o sea, un Tierney que, como decimos, muy servicial, muy laborioso, termina convirtiendo también el primer gol del Arsenal en su último partido en el club. Sí, estos últimos encuentros con Ben White nos han retrotraído un poco a lo que vimos la temporada pasada, nos hemos dado cuenta también que a pesar de que Timber probablemente esté en el top 3 de mejores jugadores de Arsenal esta temporada, a nivel ofensivo no te da lo mismo que te da Ben White en ese punto de cómo pasa por afuera, de la sensibilidad que tiene para pisar esas zonas ofensivas, de esa capacidad más innata que tiene, o que en realidad lo va aprendiendo, porque Ben White era central y lo terminaron convirtiendo en lateral. Sí. Esa sinergia que tiene por afuera para pasarle a Saka, para permitir el 2-1. Saka esta temporada sobre todo lo hemos visto que lo han marcado de a 2, lo han marcado de a 3, quieras o no, cuando de tus 3 delanteros está claro quién es el mejor, la estrategia del equipo rival básicamente va a ser focalizar a Saka, tratar de que tenga menor influencia posible y en ese sentido, por supuesto, es algo que Odegaard extrañó cuando Saka no estuvo. También Saka lo extrañó mucho a White, que le pasaba por fuera y tenían una sinergia que le habían conectado muy bien la temporada pasada también con el capitán. Ese tridente lamentablemente se rompió y por eso te digo, no es por criticarlo a Timber, porque la verdad fue un león, fue un toro y después de haberse lesionado gravemente esta temporada fue uno de los mejores, pero claramente Ben White te da algo distinto en ataque que es algo que claramente necesitábamos, que es algo que Odegaard claramente necesitaba para poder volver a su mejor nivel. Y en ese sentido, bueno, desborde de White y gol de Tierney, rarísimo en ese punto. Sí. Pero bueno, un gol que la verdad está cargado con mucha emoción por parte de Kieran Tierney, que Arteta dijo post partido que él había anticipado que iba a ser un gol, se tenía mucha fe en ese sentido. En noviembre de 2022 había sido el último gol de Kieran Tierney. Mirá. Para recordarles a algunos que tienen falta de memoria, noviembre de 2022, Arsenal le ganaba 1-0 al Zurich por Europa League. O sea, fíjate dónde estaba el club en ese momento y fíjate dónde estamos ahora, como para darte cuenta que claramente ha habido una mejoría. Sí, y un Kieran Tierney que llegó a un Arsenal distinto, que llegó en la época de Unai Emery, en la temporada 2019-2020, que parecía que iba a ser tal vez el futuro capitán, y quieras o no, principalmente por la cuestión de lesiones y sobre todo por el cambio de estilo de Mikel de apostar por un lateral más invertido en lugar del lateral más clásico, lo terminó relegando. Sin embargo, nobleza obliga, la verdad me saco el sombrero con Tierney, con todo lo que nos ha dado. Un soldado incansable, que cuando no le ha tocado jugar ha puesto la mejor cara, que ha estado disponible para cumplir distintos roles, distintas posiciones, distintas funciones y lo ha hecho de grandísima manera. Y creo que se despide por todo lo alto, se va a volver a jugar el club de su vida, el Celtic, y la verdad, a pesar de que creo que no ha sido el cierre o no ha sido la carrera que esperábamos de Kieran Tierney en Arsenal, yo lo voy a recordar con mucho cariño porque claramente fue uno de los que dio la cara en los momentos más oscuros y en los momentos más confusos que ha vivido el club cuando apenas llegó Arteta y tuvo que rearmar todo ese desastre que había dejado Unai Emery. Sí, 100%, y creo que es un poco
la forma en que nosotros los hinchas del Arsenal solemos conectar con nuestros jugadores, ¿no? Porque han pasado jugadores que no han ganado grandes cosas, pero cuando vos notás que ese futbolista realmente está comprometido con el club y quiere colaborar desde el lugar que le toca, y justamente un Tierney que, como vos decís, perdió terreno porque las ideas de Arteta un poco también lo fueron corriendo del foco, algunas lesiones, préstamos, ¿no? También otros factores, pero un tipo que esta temporada, justamente con el plantel cortísimo, muchas lesiones, sirvió como rueda de auxilio en muchos partidos y me parece que eso es muy valorable. Y nosotros como hincha capaz, a ver, Tierney se va del Arsenal con un título de FA Cup, con algún trofeo no tan importante, tampoco sin hacer ningún partido bestial o tener momentos grandes, pero evidentemente un jugador que siempre estuvo a disposición, nunca fue en contra de lo que el equipo necesitaba, sino todo lo contrario, siempre al servicio, laborioso, un tipo que le tocó jugar de extremo, le tocó jugar fuera de su posición, incluso en este último partido, jugando de central zurdo. Bueno, eso es lo que valoramos nosotros los hinchas de Arsenal de un futbolista, que represente, ¿no?, al club, que vista el cañón en el pecho con orgullo y que intente dar su mejor versión, le toque donde le toque jugar, que ayude al equipo de la mejor manera. Y me parece que Tierney encaja a la perfección con eso. Un jugador que va a ser recordado como un jugador laborioso, ¿no? Todo lo contrario a Sterling, se podría decir. O sea, todo esto que nos miraste es todo lo que no hizo Sterling en esta temporada a nivel actitudinal, a nivel rendimiento deportivo. Y bueno, un Tierney que me recordó mucho a etapas antiguas porque cuando llega Arteta, Arteta jugaba con línea de 3 atrás y Tierney como que jugaba de stopper barra lateral, como que tenía la doble función, que era sin pelota, ser el tercer central y después cuando el equipo se podía desplegar, tener esa salida y esa zancada por la banda para terminar ayudando al equipo. Así que bueno, obviamente que no lo teníamos jugando de central en línea de 4, pero sí había cumplido esa función en su momento cuando tenía mucho más protagonismo. Y esta temporada, de 58 partidos, Tierney estuvo en 40 convocatorias y en 20 de esas 40 convocatorias estuvo en cancha. Así que la verdad termina teniendo un rendimiento muy por encima de lo esperado y un protagonismo también muy por encima de lo esperado a principio de año. Sí, 100%. Y una buena despedida con el gol, ¿no?, ante Southampton, que puso el 1-0. Después le empatan al Arsenal en el arranque del segundo tiempo. Otro gol de pelota parada que recibe este equipo. Bueno, evidentemente algo para ajustar también ahí, ¿no? A nivel defensivo. El Arsenal tiene una estructura... 12 goles de pelota parada que recibimos sin contar los penales esta temporada. Así que claramente es un tema que hay que solucionar. O sea, a Nicolás Jover lo queremos mucho, pero bueno, esta temporada probablemente tenga que cobrar el 50% del sueldo porque el otro 50% en nuestra área propia hay cuestiones que hay que mejorar, por supuesto. Sí, 100%. Creo que ahí hay un aspecto a pulir en un equipo que tiene una estructura sólida, que se defiende bien, que no concede tantas ventajas a juego abierto, pero evidentemente en el balón detenido hay algo para revisar, ¿no? Un equipo que recibe tantos goles de esa posición y en este último partido no fue la excepción. Aparte, un cabezazo extraño, ¿no? Como con la nuca. Entonces creo que es una picardía. Sí, y es una picardía que un equipo que se defiende bien, ¿no?, en el desarrollo de los partidos, reciba goles de esa forma, ¿no? Me parece que es algo que se ajusta y el equipo se convierte en una estructura sólida en general, ¿no? Y integral en toda la fase del juego. Dominar la mayor fase del juego es lo que tiene que apuntar este Arsenal. Sí, totalmente. Y bueno, con un David Raya que a pesar de haber recibido el gol, como Matt Sells tampoco pudo mantener su valla invicta contra Chelsea, termina obteniendo el guante de oro por segunda temporada consecutiva. Muchísimo mérito por parte del ex arquero de Brentford, con 13 arcos en 0. Liverpool tuvo 14 arcos en 0. El tema es que fueron repartidos entre Alisson y Kelleher. Así que en ese sentido, el arquero español le termina sacando ventaja. Como decimos, segundo premio consecutivo que obtiene después de llegar de Brentford, después de ganarle el puesto a Ramsdale, que cuando llegó parecía que estaba muy asentado. Una de esas evoluciones claras por parte de Arteta, un mérito que hay que darle al entrenador, porque yo me acuerdo que fue extremadamente cuestionado cuando decidió sacar a Ramsdale para darle la titularidad a Raya. Un Ramsdale que se podría decir que técnicamente no perdió el puesto por rendimiento, porque más allá de algunos errores aislados,
en el momento que él sale del equipo tampoco parecía como que se lo merecía, pero estaba claro que Arteta estaba buscando de darle una vuelta de tuerca más a esa cuestión del sistema, de tener al famoso arquero líbero, de ser un futbolista más en salida con pelota, uno de los arqueros que mejor le pega la pelota en el mundo, realmente, que por supuesto yo siempre destaco lo mismo. Para mí el arquero tiene que ser bueno atajando. Después si es bueno con los pies, buenísimo, me encanta, me sirve. Pero bajo de los palos me tiene que dar confianza. Y eso es algo que claramente me pasa con Raya. Y un aspecto que comentamos la temporada pasada, que creo que pasó un poco por alto y es fundamental, es que tuvimos un dios aparte con Raya porque no se lesionó en toda la campaña y eso ha sido fundamental. La verdad que el contraste con Neto ha sido notorio. Neto atajó solamente en Girona y lo hizo de muy mala manera. Va a terminar volviendo a Bournemouth. Una decisión muy extraña por parte de Arsenal ir a buscar a un arquero suplente a préstamo que ya había jugado copas, por ende no lo podías poner en las copas. Una decisión bastante polémica de por sí, que bueno, va de la mano también con la salida de Edu, en ese sentido como director deportivo. Y un Raya que llega a los 55 partidos esta temporada, o sea, se perdió solamente 3, que hubo uno que atajó Neto, hubo uno que atajó Setford y hubo uno que atajó Porter, el chico de 16 años, también. Es el mayor número de encuentros de un arquero de Arsenal en una misma temporada desde David Seaman en la 93-94. Muy afianzado Raya en el puesto. Y como decís, demostró, más allá de su cualidad con los pies, que es muy funcional también a lo que Arsenal propone como estilo de juego, que es fiable abajo de los palos. A ver, hemos visto una temporada de Raya atajando penales en Champions, atajando pelotas increíbles, ¿no? Reaccionando y volando de palo a palo y sosteniendo al equipo en partidos donde la verdad que creo que su aporte ha sido fundamental para llegar a donde estamos, ¿no? Si el Arsenal terminó subcampeón de la Premier y llegó a la semi de Champions, es en gran parte por el rendimiento de Raya, porque el equipo también no dio tantas garantías en ataque, que ahora vamos a repasar algunos números, pero me parece que a nivel defensivo, obviamente la estructura es muy buena, pero encima tenés un arquero que es muy, muy fiable. Un tipo que está a la altura de los grandes escenarios y, bueno, una gran noticia. Veremos qué pasa hacia el futuro porque seguramente van a traer algún arquero, ¿no? Se habla de Joan García, el arquero del Español, como el principal apuntado, pero el Arsenal tiene que fichar un arquero suplente, a no ser que quiera apoyar a los chicos que vienen detrás, ¿no? Como Porter, Alexei Rojas, el chico colombiano, que es un gran arquero también, un gran proyecto de arquero. Bueno, Nigard, ¿no? Habíamos comprado algunos arqueros juveniles que están ahí por detrás de Raya. Yo creo que hay varios proyectos de arquerazos en Arsenal, pero me parece que todavía le falta. Vamos a ver quién va a ir a préstamo, quién juega en el Sub-21, quién va a Championship, porque bueno, como vos dijiste, está Setford, está Porter, está Nigard, está Alexei Rojas, el colombiano, que hablan muy bien de él, que le han renovado el contrato y que va a seguir. Pero me parece que Arsenal tiene que apuntar a un arquero un poco más experimentado para hacer el 2. Por supuesto, tratar de hacer algo mejor que lo que hicimos con Neto, viste, que como digo, traes un arquero a préstamo que no va a jugar, que ya jugó copas, que no lo puedes incluir en la FA Cup, que no lo puedes incluir en la Copa de la Liga. Y medio que la verdad fue bastante anecdótico. Si no hubiera pasado de Sterling por acá, te diría que el préstamo de Neto fue completamente innecesario en ese sentido. Pero bueno, por suerte no lo tuvimos que utilizar en más momentos álgidos de la temporada. Por suerte Raya se la bancó en ese sentido y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con él. Particularmente con el caso de Joan García, me parece que se va a terminar complicando la cuestión porque Joan García, el otro día el Español termina ganando la última fecha, se mantienen en primera, invasión de cancha, emoción. Un Español que parecía que estaba condenadísimo y uno de los principales motivos por los cuales se quedó en primera fue Joan García, que es un arquero muy interesante, es un arquero que lo viene siguiendo Arsenal hace tiempo, pero a día de hoy tiene mucha más pinta de que va a terminar yendo un equipo para ser titular que venir a Arsenal a hacer la alternativa. Ojalá me equivoque y ojalá venga, porque realmente, por lo que uno ve en los highlights y lo que ha visto esta temporada, parece ser uno de los arqueros más prometedores del mundo. Pero también tendría mucho sentido que vaya a ser refuerzo de un equipo donde sepa que llega, se pone el buzo y juega, que es un caso que en Arsenal no va a suceder. Claro. Sí, obviamente. Veremos el futuro del arquero del Arsenal. En un equipo donde, bueno, después del gol de Southampton empezaron los cambios, lógicamente para empezar a tratar de ir en busca de la victoria, refrescar al equipo. Entró Saka, entró Trossard,
ahí salen Sterling y Tierney, ¿no? Un poco antagonistas, ¿no? En su despedida, un Tierney que se va por la puerta grande, un Sterling que chao, no vuelva nunca. La verdad que muy, muy flojo su aporte y su presencia en el equipo. Entró Havertz, que está recuperado, Luis Kelly, salió Zinchenko, salió Martinelli, y entra Odegaard en lugar de Nwaneri. Debo, quiero que hablemos de ambos, a ver, porque primero, un Nwaneri que este partido ante Southampton lo juega en la posición de Odegaard, que me parece que es una posición por la que puede competir. También puede competir por el puesto con Saka. Yo creo que justamente son dos pilares, Saka y Odegaard, del Arsenal en la estructura, en el juego ofensivo, y un Nwaneri que es muy joven, tiene mucho potencial y que tiene que competir con dos referentes del plantel por un puesto. Y me parece que jugó un buen partido Nwaneri, tuvo buenas intervenciones, pero también lo hablábamos con Diego Latorre el otro día en el stream. Nwaneri tiene esto de que a veces, quizás por no querer fallar, quizás por no exponerse al error y por no perder consideración, también por lo que la estructura propia le propone, no arriesga tanto y no saca a relucir todo ese talento y ese desequilibrio que podría exponer, sino que a veces tiene intervenciones un poquito más intrascendentes. Tiene algunos toques de calidad que uno dice, che, este chico es diferente, pero evidentemente también está un poquito limitado. Hay que ver si en su propia concepción del juego para no equivocarse o porque el sistema tampoco le ofrece ventajas muy notorias, ¿no? Sí, también es un chico muy joven que tiene que definirse como futbolista. Hay que ver si va a ser delantero, extremo o mediocampista, que es una duda que a día de hoy tenemos. Entiendo, por supuesto, la polivalencia es un aspecto fundamental para ser jugador de Arteta, pero bueno, también estamos hablando de un chico que está teniendo su primera experiencia como profesional. Me parece que ha tenido un protagonismo desmedido, teniendo en cuenta lo que esperábamos a principio de temporada. Y bueno, él se festeja, por supuesto, porque tanto él como Miles Lewis Kelly han sido soluciones internas que nos han salvado en una temporada muy complicada a nivel lesiones y a nivel bajas. En ese sentido, un Nwaneri que tuvo participación en 37 partidos esta temporada. Me parece un número tremendo, 1.378 minutos. Oh. Y en el top, de los equipos del top 6, estamos hablando de jugadores sub-21, porque Ethan tiene solamente 18, pero de jugadores sub-21 solamente Lewis Kelly, Lewis Hall, y Bradley han tenido más participación que Nwaneri esta campaña, así que en ese sentido creo que hay que tener un poco de paciencia también, darnos cuenta de que, bueno, tuvo una actuación destacada, la verdad que cuando Saka estuvo lesionado lo hizo de gran manera. También hay que tener en cuenta que los futbolistas a esta edad van a ser inconsistentes y tiene todo el sentido del mundo, y como vos decís, sobre todo también teniendo el peso de tener que ser alternativa tanto de Odegaard, el capitán, como de Saka, el mejor jugador. Por supuesto que ya no partís de una posición muy favorable como para poder tener minutos, marcar la diferencia, pero creo que está claro que Arsenal tiene dos joyas ahí de las inferiores que tuvieron un protagonismo desmedido, inesperado, y sin embargo nos salvaron, estuvieron más que a la altura, y la verdad que por supuesto te terminan condicionando el mercado, porque vos ya sabés que la temporada que viene contás de manera fija con Miles y con Ethan, que van a ser importantes. En Nwaneri incluso que ha cambiado su número, va a pasar del 53 al 22, que es un número de primer equipo, que también habla un poco de sus aspiraciones, así que en ese sentido, la verdad, me tengo que sacar hemos hablado incansablemente de Lewis Kelly también, pero con Nwaneri me pasa lo mismo, la verdad, un talento espectacular, un chico que nos salvó las papas en los momentos más complicados, reemplazando a la figura del equipo, y que creo que va a seguir teniendo su evolución, que va probablemente a renueve su contrato, tenga más importancia en el equipo, y va a ser una alternativa tanto para el capitán como para Saka, incluso también en posiciones ofensivas. Hay que seguir sacándole jugo a ese gran remate que tiene en Nwaneri, que podría ser una de sus mejores cualidades. Le pega muy bien, muy fuerte a la pelota, tiene gol en su esencia, así que por supuesto él se tiene que seguir tratando de definir como futbolista, pero está claro que Arsenal tiene un talento espectacular que le va a sacar jugo y le va a sacar su rédito la temporada que viene como una buena alternativa para Odegaard y para Saka. Sí, sin duda. Creo que, a ver, porque está esa discusión de que podría haber jugado más o que no tuvo tanto rodaje. Yo creo que, como vos decís, si están los datos ahí, evidentemente jugó un montón y me parece que es una temporada de aprendizaje para él, su primera temporada como profesional. Bueno, la temporada que viene ya parte desde otro lugar, ya no es un novato. La temporada que viene que va a tener otro bagaje. Y esto que decíamos también de llevar a poco a los chicos, porque hemos tenido casos en Arsenal donde se terminan quemando, ¿no? Con tanta exigencia, con tanta presión. Y no es lo mismo
como Wilshere creo que es el más icónico. Y no es lo mismo en el caso de Lewis Kelly, donde Lewis Kelly quizás no tiene esa comparación que quizás Nwaneri sí, porque Nwaneri, como decimos, compite con el capitán y con el mejor jugador del equipo por un lugar. Lewis Kelly en el lateral izquierdo no tenía quizás esa referencia, a ver, en las últimas temporadas, de hecho el lateral izquierdo por momentos fue Kivior, no había, ¿no?, un lateral izquierdo afirmado, Zinchenko se quedó en el camino, Calafiori que nunca terminó de adaptarse por los problemas físicos. Bueno, había otro tipo de competencia y creo que para Nwaneri la competencia es mucho más férrea. Entonces hay que entender también el camino de un chico que es muy joven, tiene 18 años, que tiene un futuro enorme, como vos decís, tiene el gol entre ceja y ceja, tiene un talento terrible, pero hay que también darle ese crecimiento paulatino, ¿no? Sí, totalmente. Hay que tener paciencia con los talentos, cada uno a su tiempo. Por suerte tenemos una estructura sólida donde no necesitamos que un chico nos venga a salvar en ese punto, que me parece lo más lógico a la hora de evolucionar como futbolista. Y está claro que, bueno, que se ha ganado su lugar, los dos chicos se han ganado su lugar y lo festejamos. O sea, Arsenal siempre ha hecho culto de Haaland y de sus talentos y me parece que, bueno, ahora mismo tenés en el primer equipo a Saka, a Nwaneri y a Lewis Kelly, es claramente para sentir orgullo y para seguir construyendo desde ahí. Sí, totalmente. Y bueno, en contrapartida, hablábamos que ingresó Odegaard, entró bien, metió un golazo, sí. Un buen cañonazo de afuera del área, se abrió el espacio, engañó y pone la pelota donde la quiere poner. Bueno, una temporada de Odegaard, lo hemos comentado, una temporada complicada para Odegaard, pero creo que termina en buen nivel y me parece que reafirmando esto de que él tiene esa capacidad y que me parece que el Arsenal tiene que apuntar a explotar un poco más esto, porque en ofensiva necesitamos esos números, más allá de la incorporación de un goleador o no. Creo que el Arsenal necesita también tener variantes en ataque porque somos un equipo que a veces, cuando el rival se repliega demasiado, llevamos la pelota siempre para afuera, el 1 contra 1, ¿no?, de los extremos, y me parece que la variante de atacar por el centro y tener un jugador que se abre espacio y patee es una variante que el equipo necesita. Y Odegaard lo tiene. Sí. Totalmente. Sí. Yo creo que la temporada que viene, con Ben White sano, con Saka sano, con la imposible incorporación de Zubimendi, con la imposible incorporación de un nuevo delantero centro, vamos a volver a ver al mejor Odegaard. No tengo ningún tipo de duda. Te lo digo hoy, último programa de la temporada, yo ya pongo las manos en el fuego con que Odegaard la temporada que viene va a volver a su mejor nivel. Me parece que por supuesto tiene lo necesario, que se ganó el beneficio de la duda de haber tenido una mala campaña, pero yo como no me olvido que las anteriores fue el mejor, y creo que si podemos modificar el equipo a nivel colectivo, vamos a poder volver a ver la mejor versión de Odegaard, como digo. Sin embargo, a pesar de que fue una temporada floja, este último mes me parece que ha sido destacado, con un gol y 4 asistencias, buenos partidos contra Ipswich, Crystal Palace, Bournemouth, Liverpool, Newcastle y Southampton. Sí. Así que, bueno, como decimos, entre el 20 de abril y el 20 de mayo hemos visto a un Odegaard que nos recuerda mucho más al Martin de la temporada pasada y ojalá lo podamos seguir viendo en esta sintonía, con confianza a la hora de rematar. Estos últimos partidos ha pateado mejor al arco que en toda la temporada, ¿viste? El gol que le saca a Donnarumma contra París, el otro día la bomba que mete de afuera, este golazo que por supuesto le va a dar confianza. Y bueno, yo por lo pronto sigo subido al barco del capitán y me parece que, como digo, con estas modificaciones tácticas y colectivas la temporada que viene, muy probablemente vayamos a volver a ver al mejor Odegaard y ojalá así sea. Yo sigo confiando en él claramente. Sí, 100%. Ha sido una temporada complicada para el Arsenal en ataque. Sobre todo, bueno, se lesionó Havertz, se lesionó Gabriel Jesús, los 2 9 del equipo. Terminamos jugando con Merino de 9 y Odegaard en algún punto sobreexigido, ¿no? Y con la presión de tener que generar y liderar. Y hay algunos números preocupantes, lo vamos a compartir ahora. Sí. Hay un dato ahí, Debo, con respecto al ataque del Arsenal que refleja un poco lo complicada que fue esta temporada. Con 9 goles, Kai Havertz, que se perdió gran parte de la campaña por lesión, una lesión que requirió cirugía y lo tuvo de baja mucho tiempo. Havertz con 9 goles fue el goleador del Arsenal en la Premier, sin jugar muchos meses. Y ahí está el dato, es la primera vez desde la temporada 23-24, o sea, imagínate, 1923, otro mundo, que el Arsenal no tiene un jugador que haya marcado más de 10 goles en una campaña. La verdad, una campaña preocupante en ese aspecto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tenemos el gráfico que
vamos a mostrar ahora refleja claramente el gran problema que hemos tenido con respecto a los goles en comparación con la temporada pasada. Como decís, tenés que remontarte a los años 20 para encontrar un torneo donde Arsenal no tenga un jugador que convierta al menos 10 goles. Es, la verdad, muy flojo. También habla mal de la planificación y habla mal también de sus compañeros, porque Havertz se pierde 3 meses de temporada y aún así termina siendo el goleador de la Premier. Eso también marca un poco esta idea colectiva que hemos resaltado mucho en este programa de diversificar los goles, y claramente en esta campaña se nos ha mostrado en contra, y bueno, lo podemos darnos cuenta con la diferencia de goles que hemos convertido en la campaña anterior, que fue récord para Arsenal en cuanto a goles anotados en Premier League, en comparación con esta temporada que hemos visto una merma clara, muy lógica en ese sentido. O sea, vos vos date cuenta que Arsenal no tiene un solo jugador en el top 25 de máximos anotadores de la Premier. O sea, hay 25 futbolistas que hicieron más goles que Havertz. Hay 17 equipos de los 20 que tienen al menos un futbolista que hizo más goles que Havertz. Es demasiado, la verdad. En ese punto es para mí dar demasiada ventaja. Y si vos te pones a ver los jugadores que anotaron 9 goles en esta Premier, igual que Havertz, te encontrás a Harvey Barnes, a Iwobi, a James Maddison, a Ndiaye, Solanke, Soucek, que es mediocampista, y un Jamie Vardy con 38 años. Jamie Vardy con 38 años hizo los mismos goles que el goleador del Arsenal en Premier. La verdad, es un aspecto muy preocupante y es algo que claramente tenemos que mejorar. No, y aparte, como decís vos, ¿no? En contrapartida con lo que había sido la temporada pasada, donde hicimos récord de goles, todos haciendo una cantidad de goles terrible, ¿no? Porque aportaba Odegaard, aportaba Trossard, aportaba Rice, aportaba Saka, Havertz también muy firme en esa faceta. Bueno, pasamos de un mundo a otro, ¿no? Todo lo contrario, un equipo muy pobre en ataque, también con problemas. Obviamente entendemos un poco que las lesiones afectaron un poco a la dinámica del equipo, se cargó responsabilidad en ciertos jugadores que son inexpertos, ¿no? Nuaneri jugó muchos partidos, Martinelli en bajo nivel, pero también un poco limitado, ¿no? Por el sistema, por no poder tirar esas diagonales que lo hemos visto en estos últimos partidos, romper un poquito con eso. Bueno, es cuestión de volver a la dinámica anterior, tratar de sumar variantes, ¿no? Esto de traer un nuevo goleador, me parece que el Arsenal lo tiene que traer sí o sí este mercado. Ya hay nombres, ya hay rumores, pero me parece que es el principal objetivo. Hay que poner el dinero por un tipo que haga goles, porque cuando vos te falta, ese tipo quizás te salve, ese equipo quizás te aporte esas cifras que te impidan tener registros tan bajos, ¿no? Por eso la temporada fue tan mala también, en Premier League sobre todo. Sí. A ver, tenemos el gráfico, lo compartimos para la comparativa. Ahí está. Ahí va. Fíjate, pasaste de 91 goles a 69. Es muchísima la diferencia. Claro. En la primera menos remates al arco también, ¿no? Eso también es notoria la diferencia ahí. Fíjate. Hemos pateado mucho menos. 22 goles menos, 111 tiros menos, ¿no? Sí. Un porcentaje de 1,3% no es tan bajo de la tasa de conversión de los tiros, ¿no? Y después en goles esperados, sí. 16,1 también el índice bajó muchísimo. Estábamos terceros la temporada pasada, esta temporada sextos. Sí, han bajado mucho, han mermado claramente. La verdad, creo que es el aspecto más preocupante, se podría decir, de esta temporada. También teniendo en cuenta que Havertz se lesiona y dependías de Gabriel Jesús, que tuvo como un veranito ahí, que hizo algunos goles, pero Jesús es un futbolista que no tiene el gol en su esencia tampoco. Y la otra alternativa era Sterling, o sea, en ese punto también. Entonces, claramente estábamos complicados en ese sentido. A mí realmente me parece criminal que Arsenal en todo 2024 no haya comprado un delantero, me parece una locura. En ese sentido, que solamente haya venido Sterling a préstamo para reforzar la zona ofensiva, también me parece una locura. Entiendo también que vos ves este gráfico y Arteta dice, che, hicimos récord de goles a nivel histórico en el club esta temporada. Tampoco necesitamos tocar tanto ahí. El tema es que, bueno, viste, los imponderables de las lesiones, la cuestión de perder a Havertz, de Jesús tenerlo. Me acuerdo que Jesús había arrancado bien la temporada, al toque se lesiona. Muchos problemas en ese sentido para Gabriel Jesús, que su mejor temporada claramente fue la primera, la 22-23, al igual que Martinelli. La verdad que creo que a nivel ofensivo
desde ese trío, Martinelli y Jesús Saka en la 22-23 para acá, hemos perdido muchísimo a nivel de chispa ofensiva, de pólvora arriba. Y está claro que, bueno, vienen sonando nombres de especialistas goleadores, que tiene todo el sentido del mundo, la verdad, que tratemos de incorporar ese perfil. Yo creo y apostaría, te diría cualquier cosa, a que la fecha 1 de la temporada que viene, el 9 va a ser Havertz. Ahora, si en el banco está Gyökeres, en el banco está Oli Watkins, en el banco, ahí voy a estar un poquito más tranquilo en ese sentido. Decir, bueno, sabemos que Kai fue el goleador de esta temporada, hizo 15 goles esta temporada, 9 en Premier y 6 en otras competencias. Fue el máximo goleador con diferencia porque recién le sigue Saka con 11, que estuvo casi 3-4 meses afuera. Los dos máximos goleadores del Arsenal estuvieron un tercio o casi la mitad de la temporada lesionados y aún así estuvieron destacados arriba. Así que en ese sentido, por supuesto, necesitamos mayor aporte goleador por parte del resto de sus compañeros y también necesitamos un refuerzo ahí arriba. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Me parece que el tema del 9 de los delanteros es una cuestión prioritaria también. Yo creo que Arsenal necesita un goleador y un futbolista que mejore a Martinelli por izquierda, un futbolista que obligue a Martinelli a ser la alternativa. Me parece que, teniendo en cuenta lo que fueron estas últimas 2 temporadas de Martinelli, que por suerte pudo estar presente a nivel físico, pero su merma en cuanto a cantidad de goles ha bajado mucho y creo que es un futbolista mejorable y es un futbolista que por sus características me parece mucho más revulsivo que protagonista. En ese sentido, me tranquilizaría mucho más tener a Martinelli y un goleador nato en el banco para darle reemplazo a Havertz, a Saka y a un hipotético nuevo extremo izquierdo. Está claro que tenemos mucho por hacer en este mercado, pero claramente me parece esta cuestión de ir a buscar a un perfil goleador, a un tipo goleador nato que tenga el gol en su sangre, ya se volvió una cuestión ineludible. Vos necesitas sí o sí tener ese perfil en el plantel. No te digo para que juegue siempre, pero por lo menos para que esté ahí y para que aporte lo suyo y para que nos dé alternativas a la hora de encontrar goles, que es algo que nos hemos atascado esta temporada y que claramente lo necesitamos. Ayer estábamos charlando con Diego Latorre en el grupo, que estaba viendo la final de la Copa de Portugal y estaba muy entusiasmado con Gyökeres. Fue la primera vez que lo escuché hablar a Diego sobre Gyökeres, que tuvo una temporada tremenda, que no ganó la Bota de Oro porque los goles de la Liga de Portugal se dividen por 1.5 y los goles de las 5 grandes ligas multiplican por más. Por eso Mbappé le termina ganando la Bota de Oro a Gyökeres, pero Gyökeres hizo más goles que él. La verdad, lo del delantero sueco son números que asustan. Después hay que ver si puede, por supuesto, trasladar todo su dominio en la Liga de Portugal a la Premier, que por supuesto el salto es muy grande. Pero ahí estaba viendo Gyökeres, 102 partidos con el Sporting Lisboa por todas las competencias, 97 goles y 27 asistencias. Son números de Messi y de Cristiano, ¿viste? Sí, por supuesto, Portugal te lo quieras, pero estos últimos 2 años hubo pocos mejores 9 en el mundo que Gyökeres. Así que es una alternativa muy, muy, muy fiable y aparte estamos hablando de un futbolista que saldría entre 50 y 60 millones de libras, que no me parece un precio descabellado para el tipo de futbolista al que se está apuntando. Sí, no, 100%. Me parece que de lo que suena y de lo que se habla, creo que es el rumor más firme, ¿no? Y la negociación más firme hasta el momento. A ver, el Arsenal lo había intentado por Sesco el verano pasado. Sesco renueva con Leipzig, se cae esa posibilidad y termina llegando Sterling a préstamo y después todo fue un descalabro. Pero bueno, Sesco puede ser otra alternativa, hay que ver también cómo se encaran las negociaciones. Quedó fuera de Europa, quedó fuera de Champions, así que tanto Sesco como Xavi Simons, que es otro futbolista que ha sonado para Arsenal, otro jugador interesante, puede llegar a ser una alternativa. Las dudas con Sesco, básicamente que está un poco verde en ese sentido, que vemos ahí el potencial, pero todavía le falta. Obviamente que tiene 5 años menos que Gyökeres, por supuesto que tiene un gran camino por recorrer. El tema es que darte cuenta de decir, Arsenal está en una posición donde podés comprar un 9, pagar más o menos el mismo dinero que pagarías por Gyökeres y esperarlo 1 o 2 años, o ir a buscar un futbolista, como decimos, como Gyökeres, como Oli Watkins, que ya está un poco más consolidado, para decir, bueno, viene, se pone la camiseta, juega y tenemos ese perfil de 9 que necesitamos. Son, viste, dilemas que hay que definir porque hay muchos nombres dando vueltas, hay necesidades claras. Y Arsenal este mercado tiene que terminar mínimo con 2 delanteros nuevos. Mínimo. Sí, si pueden llegar 3, incluso mejor, pero bueno, por lo menos apuntemos a 2. A un extremo izquierdo titular y a un 9 goleador como alternativa para Havertz. Ya igual vamos a tener muchísimo tiempo para comentar esto, así que tratemos de evitar esa ansiedad, pero bueno, ya estamos viendo que el mercado está por abrir.
Sí, sí. Hay muchos nombres dando vueltas. Por suerte tenemos en claro la necesidad que tenemos. Por suerte tenemos a un director deportivo que ya fue presentado y ya está trabajando para tratar de mejorar este equipo. Y bueno, está claro que hay necesidades claras. El lunes que viene vamos a comentar bien en profundidad lo que fue esta temporada de Arsenal, dando puntajes, hablando sobre qué jugadores deben seguir, qué jugadores no. Y en base a eso veremos entre los tres a qué conclusiones llegamos para ver qué futbolistas tienen que llegar a venir. Lo que queda claro es que Zubimendi parece que está cerrado, me parece que tiene lógica teniendo en cuenta que Jorginho se va, que Tomás Partey no se sabe si va a seguir hasta ahora o no. Los dos delanteros seguro, extremo izquierdo y 9, y arquero suplente. Sí. Después vamos a ver si viene otro central, si Kivior se queda o no, si viene otro lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Calafiori podría ocupar el puesto de Kivior si es que se va. Si viene otro mediocampista con corte más creativo en la mitad de la cancha para darle una alternativa a Odegaard. Me parece que hay cuestiones claras. Yo creo que Arsenal mínimo va a tener que comprar 4 jugadores este mercado. Sí, mínimo 4. A ver, Debo, 4 trajimos el verano pasado. Vino Negro, vino Calafiori, vino Merino y vino Sterling. De ahí para arriba. Me parece que necesitamos ampliar el plantel. Necesitamos se van muchos jugadores, ¿viste? Se va Tierney, se va Jorginho seguro, también hay jugadores que vienen a préstamo que se van a ir. Me sorprendió que se está hablando de la renovación de Trossard, que yo pensé que le iban a vender, que me pareció un momento justo, pero bueno, Trossard la verdad que esta temporada nos ha dado alternativas. A mí lo que me gusta mucho de Trossard es que, a pesar de que a veces en la cancha, viste que hacía goles y no los festejaba, que se notaba que le molestaba jugar, es un futbolista que acepta tener un rol secundario. Y me parece que es algo muy importante también tener jugadores en un plantel que acepten que no van a ser titulares indiscutidos, pero que cuando jueguen aporten lo suyo. Trossard es el futbolista de todo el plantel que más partidos jugó esta temporada. ¿En serio? O sea, sí. De 58 partidos esta temporada, Trossard estuvo presente en 56. Estuvo en más partidos que Raya incluso. Tremendo. Mirá, datazo. Así que es un punto a favor para su hipotética renovación. Vos decís, bueno, ¿podemos llegar a aspirar a un futbolista mejor que Trossard? Sí. ¿Podemos llegar a encontrar un suplente mejor que Trossard? Que esté siempre disponible, que entre y haga goles, lo dudo. Así que bueno, veremos si esto condiciona el futuro de Martinelli, porque yo pensé que uno de los dos iba a ir. Yo pensé que Trossard se iba a ir seguro. Incluso el otro día en el Emirates, la esposa de Trossard subió posteos a Instagram que sonaban a despedida, pero ahora parece que va a seguir. Así que veremos qué es lo que pasa. Sí. Teniendo en cuenta lo accidentada que ha sido esta temporada, renovarle al futbolista que más partidos jugó tampoco me parece tan descabellado. Y tiene sentido. Le queda un año de contrato nomás ahora. Tiene todo el sentido del mundo, claramente. Me parece que hay que renovarle y es un gran activo, como decís, para recambio, para no tener un plantel tan corto, sobre todo en un ataque que necesita activos. Me parece que es un jugador que rinda a muy alto nivel y está probado y está adaptado y es parte del club. Y bueno, después luchará por un lugar, pero está ahí, está para competir y me parece que ese dato de que es el jugador con más partidos refleja un poco lo que fue la temporada también de Trossard, importante para este equipo. Una campaña llena de lesiones también. Tengo un gráfico ahí que lo podemos ver, igual lo podemos ver también el lunes que viene esto, pero lo pongo brevemente como para reflejar lo que fue la temporada del Arsenal en cuanto a lesiones. A ver, ahí. Paradójicamente, a pesar de que por supuesto nosotros tenemos nuestros reparos, que Thomas Partey iba a estar en el podio de futbolistas que más jugaron esta temporada. Porque Thomas Partey, de 58 partidos, jugó 52, igual que Rice. No, terrible, terrible. Ahí está, mirá, fíjate, todos los partidos, bueno, Tomiyasu a la cabeza, Tierney también, uno de los jugadores que más faltó, pero después, bueno, en el medio tenés Odegaard, Calafiori, Trossard, White. El gráfico sigue para este lado. Bueno, Tomiyasu, no, lo de Tomiyasu es insólito. Sí. Después igual lo podemos preparar quizás para verlo, para contrastarlo mejor, para ver los nombres y mostrarlo completo. Pero fíjate, las bajas del Arsenal a lo largo de esta temporada, ¿no? Lo de Saka, también Saka perdiéndose una cantidad de partidos terrible, en una parte álgida de la temporada. Saka faltando con Newcastle, Manchester United, Tottenham, City, Newcastle de nuevo. Partidos muy importantes, 2 partidos contra el Manchester United, Chelsea, y es un jugador importante para el equipo. Bueno, después lo podemos repasar en el lunes que viene también.
Pero, sumado que en las primeras 9 fechas tuvimos fecha 3, la expulsión de Rice contra Brighton. Fecha 5, la expulsión de Trossard en la cancha del City. La fecha 8, nos expulsan a salida contra Bournemouth, perdemos el primer partido de la temporada. Y eso, bueno, esos primeros 9 encuentros medio que nos mataron en ese sentido. Sí. Se nos termina una temporada complicada. Bueno, Arteta dijo en la conferencia de prensa posterior, se exprimió al máximo. El equipo se exprimió al máximo, no queda ni una sola gota. Así que ahora a resetear, a bajar un poquito la temperatura. Ya empieza el trabajo. Arteta vio el partido junto a Josh Kroenke en uno de los palcos de St. Mary. Estaba Tim Lewis también, que es el abogado de los Kroenke, que ahora forma parte de la directiva del Arsenal. Los Kroenke tomaron el control total del club en la pandemia y ahora son los directivos, están a cargo, y al lado de ellos estaba Andrea Berta, el nuevo director deportivo del Arsenal, que ya debe estar trabajando. Bueno, empieza un mercado de pases trascendental, Debo, vamos a estar lógicamente informando, como decimos, cuando haya certeza, porque si nos subimos a cada rumor, si nos subimos a todo lo que se dice, estábamos entrando en esa máquina de humo de la que no queremos ser parte, no nos interesa. Nosotros acá hablamos de los hechos, lo que sucede. La especulación, el pronóstico, se lo dejamos a otro tipo de comunicadores. Nosotros con certezas. Así que vamos a estar acá, lógicamente, haciendo contenido durante el mercado de pases, les contamos a toda la gente. Y el lunes que viene, como bien dijiste, vamos a hacer un tier list para evaluar a cada jugador del Arsenal de esta temporada. Vamos a hacer el balance con Mati también, seguramente, para evaluar lo que fue una temporada con muchos contratiempos, muchos momentos difíciles, pero un Arsenal que termina segundo en la Premier, subcampeón por tercer año consecutivo, llegó a semifinales de Champions, top 4 de la elite europea, ganándole al Real Madrid, sosteniendo la paternidad histórica con el club más laureado, ¿no?, del fútbol europeo. 20 partidos invicto contra el Big Six, ¿no? Toda esta temporada invicto contra los mejores equipos de Inglaterra. Encima las chicas son campeonas de Europa. Bueno, yo creo que como club es una temporada para estar orgulloso del Arsenal, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Por supuesto que, como decimos, los objetivos de principio de temporada fueron completamente modificados por las cuestiones de las lesiones, los arbitrajes sobre todo, que no pudimos mantener un equipo de fecha a fecha, que por supuesto eso te termina limitando mucho. Con un plantel que ya de por sí era corto, con un mercado de invierno donde no se corrigieron los errores que había que corregir, que se apostó por lo que ya había y que lamentablemente nos terminó saliendo mal. Lo perdimos a Havertz días después de terminado el mercado en ese sentido, así que por supuesto que nos terminó afectando mucho y aún así creo que es una temporada para sentir orgullo por parte de estos jugadores. La verdad que yo tengo mis críticas para hacer con respecto a Arteta, con respecto a los futbolistas, pero después veo, la verdad, la entrega, los resultados que han conseguido. Veo otros equipos que en una situación similar en cuanto a lesiones que se han caído por completo de ser competitivos y la verdad que no me queda nada más que agradecer y sentirme orgulloso de este plantel. Como vos dijiste, hubo planteles de Arsenal que han ganado cosas que no te representaban tan bien como este. Y yo en el programa pasado di el ejemplo que me parece lógico. A ver, el equipo de Arsenal que gana la FA Cup, que es un equipo campeón, ¿sí?, es mejor que el equipo de esta temporada que con todos los contratiempos que tuvo salió segundo, llegó a semi de Champions y no ganó nada. No, ¿te representa más ese equipo que este? Claramente no. Así que en ese sentido, por supuesto, no todo se puede minimizar con eso. Todos tenemos esa necesidad de ganar títulos, todos queremos volver a ganar una Premier. O sea, nosotros cuando vimos al Arsenal ganar la Premier éramos muy chicos, todavía recién estábamos empezando a empaparnos un poco sobre nuestra pasión con el fútbol, teníamos menos de 15 años. En ese sentido, y ahora, bueno, ya han pasado 21, la espera se continúa, pero claramente no es 100% responsabilidad de estos jugadores, de este entrenador, que claramente están haciendo lo mejor posible, se han mantenido de manera competitiva ahí arriba, y creo que nada más puedo llegar a sentir, como digo, orgullo por sentirme muy bien representado por parte de estos futbolistas que han tenido 1.000.000 de obstáculos y contratiempos en la temporada, han agachado la cabeza y han seguido compitiendo, luchando, batallando, y estando a la par de los mejores de Europa, incluso en momentos jugando sin delantero, con Mikel Merino de 9. Vos imaginate un invento total, con tu único delantero que trajiste como refuerzo, que vino a pasear, como Sterling, que la verdad fue un fiasco absoluto. Y sin embargo, seguimos ahí compitiendo con la elite de la elite, con nuestras armas, con un entrenador que claramente se la ha rebuscado para mantener un plantel motivado y en los aspectos más altos de la competencia, incluso con tantos contratiempos. Así que, como digo, solamente puedo sentir orgullo,
una temporada muy cansadora a nivel psicológico. La verdad que nosotros, como decís vos sobre todo, Rodri, que estás mucho tiempo en stream, a mí, la verdad, o sea, el Arsenal es una gran parte de mi vida. Yo, para cada lunes que estoy acá, a ver, lo hago porque me gusta, pero yo estoy 2-3 horas preparando el podcast, mirando partidos, buscando datos, buscando gráficos. Es algo que me apasiona, lo hago con gusto, pero claramente es algo que conlleva mucho tiempo y mucha energía por parte de tu vida. Y a pesar de las frustraciones y a pesar de que me acuerdo de lo enojado que estaba cuando terminó el mercado de invierno, que no lo podía creer que no hayamos traído a nadie, creo que son más sensaciones positivas que negativas y, como digo, y vuelvo a reiterar, solamente puedo llegar a sentir orgullo por este equipo. Y ahora, bueno, a tratar de tener paciencia, a tratar de no caer en la vorágine del mercado, a tratar de no caer en las garras de Fabrizio Romano y bueno, estar lo más tranquilos posibles, porque todavía faltan 2 meses para que vuelva a jugar el Arsenal. Sí. 23 de julio, primer partido contra el Milan en Hong Kong, creo que es, ¿no? En Singapur, creo. En Singapur. Sí, en Singapur, correcto. Así que faltan todavía 2 meses para que vuelva a jugar el Arsenal. Así que, muchachos, bueno, traten de encontrar otras pasiones, fomentar otros gustos, porque falta mucho para volver a ver el equipo. En estos 2 meses, por supuesto, vamos a seguir estando acá, analizando. El programa que viene va a ser muy especial porque, bueno, es el balance completo de lo que ha sido esta temporada, de 58 largos partidos que nos han drenado psicológicamente, pero que, bueno, estuvimos ahí. El momento que le ganamos al Madrid fue uno de los momentos más lindos que he vivido este año. Claramente, un momento de orgullo absoluto por parte del club. Que bueno, que por supuesto no es un título, pero que son memorias que yo me voy a llevar siempre. Y creo que, como decimos, que terminás poniendo todo en la balanza y te das cuenta que en un año tan, pero tan complicado para el club, para Arteta y para sus jugadores, los futbolistas nunca agacharon la cabeza, siguieron compitiendo a pesar de todas las adversidades, a pesar de que se dieron cuenta que la directiva les falló. Como dijo Declan Rice, esperábamos que llegaran refuerzos en enero y no vinieron. El otro día, cuando terminó el partido, también dijeron, bueno, ahora van a tener que traer jugadores. Hay una presión lógica desde abajo para arriba que me parece incluso sana, también teniendo en cuenta las aspiraciones de este equipo. Y bueno, quiero cerrar también esta reflexión con un posteo que hizo Bukayo hoy en Instagram, Saka, que dijo, nuestro tiempo ya va a venir. Así que si el mejor jugador del club confía en que lo mejor está por venir y confía en este plantel, a mí no me queda nada más que seguir confiando en este técnico y en estos jugadores que me parece que nos han representado de la mejor manera esta temporada, incluso teniendo en cuenta la decepción de no haber ganado un título. Me parece que con todos los contratiempos que hemos vivido, me parece que a los jugadores y al entrenador hay que destacarlos por encima de todo, porque nos han mantenido de manera competitiva, como en los últimos años, peleándonos codo a codo con los mejores de Europa en inferioridad de condiciones en la mayoría de las situaciones. Así que en ese sentido, como digo, orgullo por este club, por estos colores que hemos elegido representar. Y bueno, la temporada que viene vamos a seguir acá. Último podcast de esta temporada para darle un cierre y ya... Bueno, en realidad el último va a ser la semana que viene como para darle el cierre general, pero bueno, es el último postpartido que tenemos acá. Sí. Y no me queda más nada que agradecerle a toda la gente que nos ha ido acompañando todos los lunes, que te ha ido acompañando a vos en los streams. Yo consumo, por supuesto, mucho los streams que haces vos post partido y veo siempre a ese grupito de 40, 50 que están ahí incondicionalmente bancando. Hemos cambiado de plataforma, hemos cambiado de estilo de podcast. Dejamos atrás Spotify para pasar a una cuestión más audiovisual, con YouTube, con Twitch, con Big Up, ahora que es una novedad también y que nos han ido acompañando. Así que en ese sentido, muchas gracias a todos, la verdad. Hacen que todo esto tenga sentido, hacen que el gran trabajo que realizamos cada semana, y sobre todo vos, Rodri, que sos la cara del proyecto, me parece que te termina haciéndote sentir realizado en ese punto, de decir, bueno, hay gente que valora el trabajo que hacemos, y bueno, y hay gente que valora principalmente el trabajo que hacen los jugadores, que creo que es lo más importante de todo. Hemos vivido y hemos visto a Arsenal que no nos han representado como este, y esperemos que finalmente la temporada que viene podamos conseguir esa tan ansiada Premier. Que por supuesto la Champions es un anhelo, pero yo la verdad que me muero por ganar la Premier de vuelta, y me parece que este club y este equipo se lo merece. 100% Debo, suscribo cada palabra, te agradezco lógicamente a vos por estar cada lunes acá, a Mati, que hoy no pudo estar, pero siempre presente también. Es un lujo, es un placer para mí arrancar cada lunes, cada semana charlando con la gente que nos acompaña y después la gente que nos mira en YouTube. Así que nada, obviamente que fue una temporada dolorosa en muchos aspectos, vimos a otros equipos ser campeones, que también genera, ¿no?, cierta frustración, cierto dolor.
Pero bueno, hay que mirar hacia adentro, ¿no? Y cuando uno mira hacia adentro, este plantel es hambriento, es capaz, tiene cualidades, tiene potencial y hay armonía interna y los jugadores le creen a Arteta y lo siguen y me parece que se trata un poco de eso, ¿no? Porque el fútbol siempre tiene, ¿no? Un poco esa dinámica de a ver quién es mejor que el otro, hay gente que vive el fútbol desde ese lugar solo para ponerse en una posición de superioridad con respecto a otros hinchas, a otros clubes. Y me parece que no, a ver, yo al fútbol lo quiero disfrutar y me parece que el Arsenal es un club que es para disfrutarlo lógicamente, con sus cosas buenas y con sus cosas malas también, que forman parte de lo que es el club y de su identidad completa. Y me parece que si hay gente romántica en el fútbol, si hay gente intelectual, ¿no? Si hay gente académica, metódica en el fútbol, somos los del Arsenal, porque es un poco el estilo que el club ha tenido, que se potenció con Wenger, un tipo súper académico, súper romántico. Todo discípulo de Wenger y su filosofía. Y me parece que es un poco entender el fútbol de esa forma. Y obvio que todos queremos títulos, todos hacemos la autocrítica y queremos ganar, pero nunca, jamás desmerecer el enorme equipo que tenemos y el enorme trabajo que hacen esos muchachos, el cuerpo técnico, los colaboradores, los jugadores, los despachos, la gente que trabaja en el club. Nunca desmerecer eso solo porque otros ganan trofeos. Me parece una estupidez total. No seamos tan básicos, no seamos tan rudimentarios, no seamos tan cavernícolas. Vivamos el fútbol desde un lugar mucho más intelectual, seamos personas formadas, personas que entienden el fútbol también como la vida, y no caigamos en el facilismo del hincha, en ese mensaje tan sucio, ¿viste? Un mensaje tan básico, tan vacío. Tengamos otra profundidad como hinchas de fútbol. El fútbol es un deporte tan complejo, el fútbol es como la vida misma, no lo minimicemos a el que gana un trofeo mejor, el que no gana nada es un fracaso. Es la verdad destruir al fútbol en 1000 pedazos con lo complejo y con lo lindo que es. Entonces, como hincha del Arsenal, busquemos un mensaje mucho más profundo, que es un poco el que intentamos dar, o el que intentamos dar, ¿no? en cada contenido que hacemos. Y por supuesto, sí. Y la opinión externa nunca va a valer más que la opinión propia. Si vos sos hincha de un equipo, seguís un equipo, mirás todos los partidos de un equipo, entendés el contexto en el cual se mueve ese equipo, no te tiene que importar lo que opine alguien que mira un resultado y dice, o sentencia cuestiones por títulos, no títulos, victoria, no victoria. O sea, nosotros vivimos, respiramos Arsenal, conocemos lo más posible a la distancia, incluso a la que estamos del club, dentro de lo que sucede, somos conscientes de lo que hemos vivido esta temporada y me parece que el sentimiento que tiene que primar por encima de todo es el orgullo con respecto a este entrenador y a estos jugadores y bueno, la ilusión renovada para la temporada que viene porque creo que estamos en un buen camino y estamos mucho más cerca que en muchísimos años anteriores de obtener un título. Así que me parece que el camino y el horizonte está claro y no queda más que seguir apoyando y seguir bancando a este equipo que la verdad nos ha dejado muy bien representados este año que ha sido complicadísimo. Sí, así que a prepararse emocionalmente, que se viene una temporada seguramente durísima, aprovechemos este tiempo para ir acomodándonos. Y 2 meses de vacío que hay que ir gambeteando la histeria, ¿no? Ese también es un tema. Sí, con muchos rumores, seguramente un mercado agitado, pero bueno, acá estaremos como cada lunes. Si viste este contenido en YouTube, te agradecemos, te pedimos por favor pulgar arriba el video, suscribite al canal. Ahí en la descripción tenés todo el alcance de nuestras redes sociales, seguinos en todos los perfiles, bancanos. Nos hace bien todo ese amor virtual, le da sentido al trabajo que hacemos. Como dice Debo, no es solo sentarse acá, prender la cámara y decir lo que pensamos, sino investigamos, leemos, nos preocupamos y lo hacemos de la mejor manera posible. Así que también el reconocimiento de toda la gente que está cerca de este canal es importante. Sumate si tenés ganas, dejá un comentario. Se vendrá el próximo lunes un balance un poquito más minucioso, ¿no? Jugador por jugador y un poco ya mirando hacia adelante de lo que ha sido esta temporada 2024-2025. Y el abrazo para Mati, para Adrián, para Diego Latorre, para Torto. Está Seba también acá en Buenos Aires, lo vamos a juntar, vamos a hacer un stream. La gente que Mauricio forma Rossi en América, para Mauro, para Maru también, haciendo un laburo increíble. Y bueno, acá estamos, Debo, para seguir metiéndole, así que gracias a todos los que están ahí. Y nos vamos a reencontrar el lunes que viene con un nuevo episodio de este podcast que hacemos hace muchísimos años y que seguramente seguiremos haciendo apoyando al Arsenal.
Gracias a toda la gente que ha estado también en el stream de Big Up. Vengan al canal de Big Up, que tenemos cosas muy interesantes. De hecho, lo digo para que quede registrado en YouTube. Mañana, muy probablemente, un cara a cara con la gente del chat de Big Up. Le tenemos que definir el horario, lo vamos a comunicar por las redes. Atentos a las redes sociales, que mañana hacemos un balance de temporada con la gente. Mañana ahí cara a cara con la gente. Así que me voy a prestar ahí para la charla. Y bueno, nos reencontramos el lunes que viene, Debo. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao, gente. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Abrazo.